¿cómo están? Les habla nuevamente la profesora Romina Vázquez. Espero que se encuentren bien. Y este video es para explicarles más o menos en qué consiste la actividad de hoy, la actividad 6. Continuamos con la unidad 2, que es la argumentación situada críticamente. El puntaje ideal de esta actividad es 37 puntos y el objetivo de aprendizaje es analizar y comparar textos argumentativos del ámbito público considerando aspectos como el lenguaje, propósito, validez y fuerza argumentativa. Algunas consideraciones generales que ustedes ya conocen es que con el objetivo de seguir avanzando en nuestras actividades de aprendizaje hemos diseñado las siguientes guías basadas en los objetivos propuestos en el marco curricular para el electivo de participación y argumentación en democracia. Esta actividad puede ser desarrollada de forma individual o en parejas. Ojo con eso, porque es primera vez que vamos a desarrollar una actividad en parejas. Lo pueden hacer con alguien de su mismo curso o no. No es un requisito que sean de su mismo curso. Una vez desarrollada su tarea, debe enviarle el correo electrónico del o la docente que corresponda el día martes 25 de agosto, indicando su nombre completo y curso correspondiente. Aquí están los correos electrónicos del profesor Cristian Machuca y el mío, que ustedes ya conocen. Y lo pueden desarrollar en el formato Word o en cuaderno. En este último caso, lo ideal es sacar una fotografía de buena calidad y enviarla al correo electrónico del profesor al que corresponda. Ya, para comenzar, chicos, en las clases anteriores hemos ido analizando, interpretando variedad de textos argumentativos, entre ellos discursos públicos como el de Greta Thunberg, el de Emma Watson y columnas de opinión como la que leímos en la clase anterior de Daniel Matamala, que se titulaba Pedrito y el Lobo. Y en la clase de hoy analizaremos un discurso argumentativo del ámbito público conocido como carta al director. ¿Y qué es una carta al director? Bueno, la carta al director, como el nombre lo indica, es una carta escrita por los lectores de periódicos o revistas y dirigida al director para expresar su opinión sobre alguna noticia de actualidad, o bien para denunciar o apoyar algún hecho. Las cartas al director se caracterizan por mostrar la valoración de la opinión pública y los lectores sobre temas de interés general, así como sus opiniones, denuncias o inquietudes. Otro aspecto a considerar de la carta al director es que emplea un registro formal y que es breve. No es un texto que se desarrolle de manera tan exhaustiva, sino que, como el nombre lo indica, que es una carta de opinión, quien lo escribe, el emisor, va a expresar su opinión o plantear una tesis frente a un tema determinado. Tiene una estructura simple de una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la conclusión se reafirma la tesis planteada, que puede estar en un comienzo o al final. Ya. Luego de estos, chicos, la idea es que puedan leer dos cartas al director. La primera se titula Pandemia y pobreza infantil, de Paolo Mefalopoulos, que es un apellido súper extraño. Y esta carta fue publicada en la radio de la Universidad de Chile. Dice que Paolo es representante de UNICEF Chile y es bastante reciente, desde el 6 de junio de este año. Como lo indiqué, el título es Pandemia y pobreza infantil. Bueno, ya con el título podremos ya orientarnos un poquito hacia dónde va dirigida la tesis. ¿Cuál es la opinión o postura de Paolo frente a estos temas? Y el segundo se titula Gracias Sambar, que es del diario El Centro, publicado el 12 de agosto. Este es un poquito más actual y su autor es Claudia Macarena Bonilla Ortiz. Sí les aconsejo, chicos, que sobre todo en el primer texto no se queden con la duda de palabras que no entiendan. La idea es que ustedes investiguen, averigüen también el significado de algunos conceptos para que
puedan entender en profundidad este tipo de texto. Son breves, pero eso no quiere decir que sean más sencillos o más fáciles de comprender. Va a depender también del lenguaje que emplee el autor de la carta de opinión. Ya, luego que ustedes vayan a leer los textos, bueno, la idea es que vayan subrayando a medida que van leyendo, eh, sacando las ideas principales de cada uno de los párrafos, y luego la idea es que ya comiencen a trabajar. Luego viene la actividad. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? En un primer lugar, tienen que realizar este cuadro comparativo. La idea es que respeten el espacio asignado y consideren también el puntaje que tiene cada una de estas preguntas. Por ejemplo, la primera dice, identifica el propósito. Ya. En cada uno de los textos ustedes tienen que identificar el propósito o responder la pregunta. ¿Cuál es la tesis o planteamiento del autor? Chicos, es algo que nosotros hemos analizado en cada uno de los textos que hemos leído. En este caso ustedes tienen que inferirlos. En uno está un poco más explícito, pero a partir de toda la información que aparezca en el texto, ustedes tienen que extraer o inferir cuál es la tesis, qué es lo que está planteando o qué es lo que están planteando estos emisores, estos autores de las cartas al director. La B dice, ¿cuál es la motivación o interés que hay detrás del discurso? ¿Qué quiere cambiar el emisor? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta carta al director? ¿Qué es lo que le gustaría a él que sufriera modificaciones o cambios? Ahí hablamos de las motivaciones de cada uno de ellos. Que las mencionen. Esta tiene 2 puntos. Luego la C dice, ¿qué soluciones o propuestas formula el autor para remediar la o las situaciones planteadas? Nombra 2 de cada texto. O sea, en la primera carta del director tienen que nombrar 2 soluciones o planteamientos y en la otra carta lo mismo, 2 en cada una. O sea, esto quiere decir que solamente esta letra C, si la responden bien en ambas cartas, tendrían al tiro inmediatamente 8 puntos. En ambas cartas, los autores plantean más de 2 soluciones o fórmulas para remediar. Así que esta no va a ser tan compleja. Y esto está de forma explícita. La parte 2 dice registro de habla y manejo del lenguaje. Y aquí primera vez nos vamos a analizar de forma general el lenguaje que emplean estos autores. Por ejemplo, describe el lenguaje empleado, menciona si es un registro oculto o inculto. ¿A qué llamábamos registro oculto? Que es algo que es un contenido que deberían ya manejar. El registro oculto se caracteriza porque el hablante emplea un lenguaje con una correcta sintaxis, utiliza adecuadamente las palabras y se emplea el lenguaje en relación a la Real Academia de la Lengua Española. Conjuga bien los verbos, escribe bien las palabras, etc. Y el inculto obviamente se va a identificar porque es todo lo contrario. El registro tiene que ver con el nivel de educación de las personas, el nivel de instrucción que hayan recibido, su escolaridad. Entonces, obviamente que en el nivel inculto las personas no van a manejar bien el lenguaje, van a emplear mal las palabras, las van a escribir mal, no va a haber una adecuada sintaxis o van a construir de una forma inadecuada las oraciones. Entonces, ahí ustedes tienen que identificar qué registro emplean ambos emisores, si es culto o inculto. Y también indicar si es formal o informal. Recuerden que el formal uno lo emplea en situaciones comunicativas más rígidas, más estructuradas, donde hay cierta distancia con el interlocutor,
interlocutor, perdón, y las informales se dan un contexto de más cercanía, más familiaridad entre amigos, compañeros, hermanos, etc. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen primero si el registro es culto o inculto y si es formal o informal. Pero la idea es que también justifiquen en base al texto, en base a las palabras que se emplean. Ahí ustedes tienen que entregar algunos ejemplos para poder justificar su respuesta. Luego dice, verifica la solidez y fuerza del discurso, que aquí ya terminaríamos con el cuadro comparativo. ¿Qué argumentos se emplea el emisor para defender y validar su postura? Menciona 2 de cada texto. Y esta parte, recuerden que siempre los argumentos van a tener que extraerlos, pueden estar de forma explícita o implícita, van a tener que expresarlo quizás con sus palabras, pero tienen que mencionar 2 de cada una de las cartas al director. Recuerden que esto es lo que más me interesa, o sea, que ustedes logren identificar qué razones o argumentos emplean estos emisores. Cada una tendría 4 puntos, o sea, aquí 4 y 4 serían 8. Entonces eso tiene una fuerza, un peso grande de la actividad para que pongan ojo al responder. Ya, y finalmente dice, te invito a que analices tu cuadro comparativo y respondas las siguientes preguntas. Ya, una vez que ya completaron su cuadro, lo van a leer, lo van a analizar, comparar las diferencias entre los aspectos analizados y ¿qué van a responder? Primero, ¿qué tienen en común estas cartas al director? Menciona los elementos en común, no sé qué puede ser. Tienen temas en común, si son temas mencionar cuáles, tienen una forma similar de escribir, emplean un lenguaje similar, los aspectos que ustedes consideran que son comunes, pero desarrollarlos en base a la información del texto. Y la 2 dice, a tu parecer, ¿cuál de las cartas el director tiene mayor fuerza argumentativa? Entrega 2 argumentos que validen tu postura. Recuerden que cuando hablábamos de fuerza argumentativa en las clases anteriores nos referíamos al peso que tenían los argumentos que entregaban los emisores, los interlocutores. Entonces, si mi argumento, por ejemplo, era del tipo lógico-racional, era un argumento, no sé, citado de alguna investigación, basado en quizá en encuestas, en datos científicos, ahí yo estaría hablando que un argumento que tiene una fuerza argumentativa de mucho peso. Mientras si mis argumentos quizás son más generales o basados más en valores o en los motivos afectivos, ahí yo estaría hablando de argumentos que tienen menos fuerza argumentativa. O sea, mientras más se apeguen a lo lógico racional mis argumentos, mayor va a ser la fuerza argumentativa. Entonces, en base a eso, deben responder. Esto es su opinión, pero sí deben respaldarla, porque me pueden decir, uno puede pensar que en la primera carta al director hay mayor fuerza argumentativa, otros pueden pensar lo contrario, pero la idea es que sea cual sea su respuesta, la argumenten, entreguen 2 argumentos que validen su postura. Esta pregunta tiene 4 puntos, chicos. Cualquier consulta o duda, chicos, no duden en escribirme a mi correo electrónico. Estaré atenta, pueden, no sé, a través de la profesora Pilar, el profesor Reinaldo, hacer consultas y yo quizás responderle a ellos a través de WhatsApp, con audios, pero la idea es que no se queden con la duda. Lean con atención, busquen las palabras que desconocen su significado y mucho, mucho éxito. Esta es una lectura que los va a enriquecer
Y obviamente que ojalá sea productiva y que le aporten algo y saquen sus propias conclusiones sobre, sobre los temas planteados. Que tengan una linda tarde y les vaya muy muy bien. Muchos cariños. Chao, chao.